Dios te bendiga, hermano y amigo, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en la ciudad de Moreno Valley, en California. Estamos viendo numerología y en esta sesión queremos hablar del número 6 y del número 7. El número 6 en la Escritura nos habla del hombre. En Génesis aparece cuando dice que Dios creó al hombre en el sexto día. O sea, el número 6 está hablando del hombre. Algo interesante acerca de esto, en Éxodo 20, verso 9, el Señor le dice al hombre: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Podemos sacar algo de este versículo, algo interesante, algo que nos va a traer, nos trae pues gozo, nos trae entendimiento. Y es lo que dice ahí: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Moisés, en el Salmo 90, dejó escrito que para el Señor un día es como 1000 años. El apóstol Pedro lo escribe también en una de sus cartas. Entonces, con ese entendimiento de la Escritura, que un día es como 1000 años para el Señor, podemos deducir algo que los judíos lo han creído por mucho tiempo. Y es que en este versículo Dios le está diciendo al hombre: tus obras durarán 6000 años. Y después de 6000 años será un día, 1000 años de reposo. Y es exactamente lo que sucederá. Y estamos exactamente en el punto, viviendo el punto, donde se cumplen los 6000 años. Y después de 6000 años de que el hombre ha hecho sus obras, y digámoslo de esta manera, donde el hombre ha demostrado que no puede gobernar, no puede traer paz. Los gobiernos humanos solo han sido un fracaso vez tras vez, y lo podemos ver hoy en día en todo el mundo, todos los países, es un caos. Pero eso está por terminar, porque terminando este periodo de 6000 años de que el hombre hará sus obras, vienen 1000 años de reposo, 1000 años de paz, 1000 años donde Jesucristo reinará y le demostrará al hombre cómo se debe reinar. ¿Cómo es un gobierno donde hay paz, donde hay justicia, donde hay gozo? Y es lo que estamos esperando. Vale la pena que nosotros seamos fieles, buscando y sirviendo al Señor Jesucristo y esperando su venida preciosa. Algunos dirán: pero entonces ya pasaron los 6000 años. Bueno, tomemos en cuenta y creemos eso y estamos muy seguros de eso. La Biblia habla en los evangelios que hay una demora. El Señor demoró su venida. Es lo que dice Mateo 25, donde aparece esa parábola de las 10 vírgenes. Dice el Señor demorando su venida. Y eso está cumpliéndose. Pero no sabemos cuánto durará esa demora. Pero lo que sí sabemos es que el que ha de venir vendrá y reinará y mostrará un periodo de 1000 años, un día donde será el día de reposo. Amén. Es lindo entender la Escritura al ver los números y saber lo que el Señor nos habla a través de los números. Podemos ver, hermanos, entonces algo también curioso. Digamos curioso, pero para Dios no hay curiosidades. Como la Biblia dice, en cualquier cosita, toda tilde en la Escritura, Dios la puso ahí con un propósito. Pero viendo esto, 2 por 3, haciendo esa multiplicación de 2 por 3 es igual a 6. Yo creo que no es recomendable, seguramente no es recomendable que nos dediquemos a buscar multiplicaciones, sumas de números, etcétera, sacando esto y lo otro. Pero yo estoy seguro que Dios tiene muchísimas joyas escondidas en los números. Y creo que esta es una interesante, porque 2 por 3 es igual a 6.
Y vimos cuando hablamos del número 2 y número 3 que eso significa testimonio, testigo. Y entonces 2 por 3, testimonio, testigo, es igual a 6, que es el hombre. Eso nos está dando una pista o un mensaje claro del plan que Dios tenía para el hombre. Y era que el hombre diera testimonio de Dios, diera testimonio de la gloria de Dios. Es lo que dice 1 Corintios 11:7, que el varón es imagen y gloria de Dios. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que el plan original de Dios era que el hombre diera testimonio de él. Ese era el plan original. Eso nos demuestra, hermanos, que el número 6 no es un número malo. Algunas personas que ven los números por todos lados y si les toca el número 6, no les gusta, ¿verdad? O si van a un motel y les toca el número 13, no quieren ese cuarto, quieren otro cuarto. Creo que no podemos irnos a extremos. Pero aquí nos muestra que el número 6 no es malo. El número 6 es figura, habla de aquel hombre que Dios tenía planificado, que el hombre diera testimonio de la gloria de Dios. Lastimosamente, el hombre cayó en Edén, el hombre pecó, el hombre se corrompió y entonces de ahí en adelante el número 6 viene a representar la carne, ese hombre carnal, ese hombre caído. Pero eso Dios lo va a restaurar, lo vamos a ver nuevamente, porque el Señor le dice a sus discípulos que ustedes van a ser testigos. El Señor restaura eso, que el hombre deje de mostrar otra cosa, contrario a lo que es Dios. Lastimosamente así es hoy, como lo dice el Salmo 4, verso 2. El Señor dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? O sea, el Señor ve que el hombre, en lugar de dar testimonio de la gloria de Dios, están haciendo algo, vituperando su nombre. Como aquí lo dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Pero hermanos amados, tarde o temprano, la humanidad verá la gloria de Dios manifestándose a través de hombres, como Cristo Jesús, cuando anduvo por todo Jerusalén, toda Israel, Galilea, Samaria, el Señor mostró la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver multiplicado en el tiempo del fin. Por todos lados, hombres y mujeres conformados a la imagen de Jesucristo, mostrando la gloria de Dios. Amén. Ahora, el número 66. Tal vez algunos pensarán que el número 66 es un número malo. Número 66. Pero el número 66 habla de las Escrituras. Las Escrituras están compuestas por 66 libros. Aquí en la Biblia hay 66 libros. Es de lo que nos habla la Escritura. El número 66 también lo vemos en el candelero que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo o en el templo del Señor. Y la Biblia explica claramente que ese candelero estaba conformado de 62 diferentes piezas. Estaba hecho el candelero, 66 piezas. Un número muy especial es el número 66. El problema es agregarle un 6 más. 666. Si le agregamos al 66 que nos habla de las Escrituras un 6 más, estamos agregando al hombre. El número 6 habla del hombre. El hombre corrompiendo el mensaje de Dios, cambiando el mensaje de Dios. Y eso sí es un gran problema. Amén. Pero hermanos, pidamos al Señor que nosotros podamos ser un testimonio de la vida del Señor, del carácter del Señor, que eso podamos ser todos nosotros, manifestar la vida, la gloria de Dios a través nuestro. Padres de familia, los hijos,
tus hijos, tú que me estás viendo y escuchando en este momento, tal vez tienes hijos pequeñitos. Quiero decirte algo, esos niños van a conocer de Dios y van a oír de Dios a través de ti. Es la verdad, no hay otra manera. Tú eres el llamado y el responsable a mostrarle a tus hijos al Señor. Entonces, obviamente, hay que empezar por entregarle tu corazón y tu vida a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús entre a tu corazón y a través de ti, Cristo Jesús pueda mostrarse a tus hijos. No hay otra manera. Los niños van a ver a Dios a través de sus padres. Por eso, pidámosle al Señor la gracia de poder mostrar la vida que hay en Dios, el carácter del Cordero de Dios. Necesitamos, hermanos, hacer eso para que todos los que nos rodean, nuestra familia, aún compañeros de trabajo, puedan ver al Señor a través de tu vida. Amén. Hermanos, también quiero que miremos que en Lucas capítulo 1, verso 26 dice que al sexto mes el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto nos da luz del número 6, que está hablando del hombre. ¿Por qué? Porque Gabriel, el mensaje que le llevó a María, fue del nacimiento del Hijo del Hombre en el sexto mes. Es lo que el mensaje que llevaba Gabriel. El nacimiento del Hijo del Hombre. En el sexto mes fue que lo hizo. En Juan capítulo 2, en el verso 6, también podemos ver otra aplicación del número 6, hablando del hombre. Recuerdan que hablamos de eso en tipología. Las tinajas que fueron llenas de agua allí en Caná de Galilea eran 6 tinajas. Obviamente no es casualidad que habían 6 tinajas. Si eran 6, está hablando del número de hombre. Y lo que en ese pasaje aprendemos es que esas tinajas tenían que ser llenas de agua. Dice ahí el pasaje en Juan capítulo 2 que esas tinajas eran para agua y fueron llenas de agua. Pero el Señor convirtió esa agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Lo que sacamos de esto, hermanos, es que el plan de Dios es que su agua llene nuestras vidas como hombres. O sea, que los hombres seamos llenos de su palabra, que es el agua. Es el mensaje. Fuimos creados de tal manera que lo único que va a darnos vida, que está hablándose del vino, que fue convertido el agua en vino, necesitamos ser llenas del agua, de la palabra de Dios, para que luego el Señor convierta esa agua en vino, que nos está hablando de la vida del Espíritu moviéndose, dándonos a nosotros esa vida que el Señor está ofreciendo. Es otra aplicación que encontramos del número, aplicando pues el número 6 a un pasaje de la Escritura. Otro significado del número 6 es la muerte. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 9, verso 2, donde dice: he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. O sea, en este pasaje, 6 varones vienen y con el propósito el Señor darles autoridad para ir y matar. Es lo que dice, hasta que no quede ninguno. 6 ángeles trayendo la muerte. O sea, lo vemos ahí, el número 6 también nos habla entonces de la muerte. La carne tiene que morir. Ese es el mensaje. El número 6 que ahora habla de el hombre caído también.
Es lo que acabamos de decir hace un momentito. Cuando Adán cayó, el número 6 dejó de ser un símbolo del hombre para dar testimonio de la gloria de Dios hecho a su semejanza, se convirtió en una figura, el número 6, del hombre carnal. Y el hombre carnal en la Escritura tiene que morir. Siempre que Dios traiga una palabra al 6, al número, al hombre carnal, esa palabra de Dios siempre será muerte. Siempre será un mensaje de muerte. Tienes que ir a la cruz. Si tú quieres ser mi discípulo, le dice al hombre, a la carne del hombre, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la cruz y morir. Ese es el mensaje que el número 6 también tiene. Y es que el hombre debe morir. La carne debe morir. Ahora, el número 7. Este número en la Biblia es muy importante. Aparece muchas veces en la Escritura. Y este número se encuentra su mensaje, el significado del número. Como lo mencionamos en la primera lección, el significado de este número 7 lo da el mismo idioma hebreo. Porque el hebreo significa 7, pero también significa pacto. También significa promesa. Si alguien quiere decir en hebreo, te prometo, dice te 7, porque es la misma palabra hebrea. Para 7, para promesa, para pacto. Un ejemplo de eso en Génesis capítulo 50, verso 24. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí está diciendo que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí la palabra juró es la palabra 7, pero está dicha de una manera en que tendríamos que decir una palabra nueva en español para poder decirla como lo dice ahí en hebreo. En hebreo lo que está diciendo ahí es que el Señor, como dijéramos, no sé si vas a entenderme esto, pero el Señor, como que dijera que el Señor se sieteó. El Señor sieteó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es lo que está diciendo. Sietearse o hacerse 7 a sí mismo es lo que significa esa palabra juró. Sietearse a sí mismo. Usted lo puede encontrar fácilmente en el diccionario Strong's. En el diccionario Strong's, como es en inglés, lo que está diciendo ahí que esa palabra es to seven oneself. O sea, hacerse 1-7, setearse, digámoslo así. O sea que en este verso, Dios a sí mismo se hizo 7, se juró Él. Es lo que está diciendo esa palabra, el número 7. Estoy diciéndole esto para que entendamos pues que el número 7 está hablando de eso, de hacer un compromiso, hacer un pacto. Y Dios lo hizo por Él mismo, es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, en Génesis 1, vemos claramente que Dios muestra el número 7 allí, porque fue creada, la creación duró 7 días, es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? 7 días duró la creación. En Hebreos capítulo 4, del verso 1 al verso 10, encontramos lo que acabamos de decir en el número 6, hablando de los 1000 años de reposo. Esos 1000 años de reposo son en el 7º día, los últimos 7000 años de ese periodo de 7 días. O sea, la creación fue hecha en 7 días. 6 días el Señor obró y en el 7º día Él reposó. Y en Hebreos capítulo 4, verso 1 al 10, encontramos que el verdadero reposo de la tierra sucederá
en el séptimo día, o sea, lo que acabamos de hablar también. En el séptimo día, es lo que dice ahí, usted lo puede leer en su casa con más tranquilidad, capítulo 4 de Hebreos del 1 al 10, y va a encontrar esto. Obviamente está hablando de esos 6,000 años y luego 1,000 años. Pero también el número 7, según el significado de la palabra hebrea, habla de completar una cosa, algo cumplido, algo completo, algo terminado. O sea que no solo, además de pacto y de promesa, es lo que está el número 7 hablando, de algo completo. Por eso es que si usted se fija en la Biblia, el calendario de Dios está basado en 7. Una semana, 7 días. El calendario hebreo está formado de esa manera. 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años. Encontramos 7 por 7, un periodo de 49 años. La Biblia, el calendario de Dios nos muestra eso en la Biblia. El número 7 es muy importante para el Señor, hablando de esto de algo completo. Por eso es que entendemos que el número 7 está vinculado con el fin, porque es cuando se completa algo, el fin. El número 7 está vinculado allí. Es interesante ver eso, como Génesis y Apocalipsis son los libros donde aparece más el número 7. Tanto en Génesis como en Apocalipsis, el número 7 aparece aproximadamente 50 veces mencionado ese número allí. O sea, el número es importante. El número 7 está hablando de algo completo. Ahora miremos una aplicación, entendiendo esto de lo que significa el número 7, ya sea pacto, promesa o algo completo. Una aplicación la podemos verla en Levítico 23:6. O sea, leer esto, dice ahí que ellos comían pan sin levadura por 7 días. ¿Pero qué significa eso? Que comían pan sin levadura por 7 días. Pensémoslo, estamos hablando de que el 7 es un periodo completo. Pan sin levadura. El pan en la palabra de Dios habla de su palabra, el pan de vida que descendió del cielo. Es la palabra, es Cristo, es el verbo, es la palabra. La levadura. Jesucristo mismo enseñó que la levadura era doctrina falsa. Lo que hablaban y vivían los fariseos era levadura, era algo que estaba mezclándose con la palabra, con el pan, con la palabra verdadera y leudaba la masa. Es lo que el Señor enseñó. Entonces, al entender esos significados, ¿qué está diciéndonos aquí? ¿De qué está hablando? Bueno, creemos que está hablando de comer una palabra sin falsa doctrina. Eso es pan sin levadura. Comer una palabra sin falsa doctrina, una palabra pura, sana, que viene del Señor. Pero al hablar que dice ahí que es por 7 días, está mostrándonos que nosotros debemos comer esa palabra durante toda la vida. Un tiempo completo. El 7 habla de completo. O sea que el plan de Dios para nosotros es que comamos doctrina pura toda nuestra caminata. Lamentablemente, hemos visto, somos testigos de personas que empezaron muy bien, líderes que tenían una palabra pura, se basaban en las Escrituras, pero con el correr del tiempo fueron desviándose, dejando que levadura entrara en sus vidas y no pudieron terminar su caminata, su vida completa, los 7 días, no pudieron terminarlos, sino permitieron que la levadura entrara a sus vidas. Es de lo que nos está hablando. Amén. Otra aplicación del número 7 la podemos hacer en Josué capítulo 6. Ahí en Josué capítulo 6, versos 12 al 16,
Bueno, en ese pasaje encontramos cuando Josué va a conquistar Jericó. Pensemos esta situación. Israel entra a la tierra prometida, pero tiene que conquistar a los enemigos. Y el primer enemigo allí, una gran ciudad fortificada que se llamaba Jericó. Entonces ahí aparece el número 7, porque el Señor le da a Josué las indicaciones de cómo iban a conquistar esa ciudad. Iban a rodear la ciudad por 7 días. Y aparecen ahí 7 sacerdotes. Aparecen ahí 7 trompetas. O sea, el número 7. 7 trompetas, 7 sacerdotes, 7 días. El séptimo día dice, iban ellos a dar la vuelta a la ciudad 7 veces. El número 7 habla de algo completo. Algo que llega a su final, completo. Y después de dar vuelta a la ciudad 7 veces, en el séptimo día, 7 sacerdotes, todo el pueblo, 7 trompetas sonando, la Biblia dice que los muros de Jericó cayeron y ellos conquistaron la ciudad. Es interesante, ¿no? El Señor va a conquistar en el fin completamente al enemigo. Algo muy interesante, si usted se pone a pensar en esto, si tratamos de imaginar esto, ¿cuánta gente había sobre el muro viendo al pueblo de Israel dando vueltas alrededor? Tal vez el primer día no había mucha gente, porque ahí la Escritura nos enseña que Jericó, la gente que vivía ahí, estaban asustados, estaban temblando y le tenían pánico a Israel y al Dios de Israel, porque sabían de todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo había abierto el Mar Rojo, luego el río Jordán. Ahora ellos están asustados, seguramente estaban escondidos en sus casas. Al menos pensemos, ¿qué hubieras hecho tú? Estás en una ciudad amurallada, pero el enemigo que le tienes tanto pánico ya viene y está cercando la ciudad. Tal vez harías un agujero debajo de tu cocina y te esconderías ahí. Pero resulta que el primer día Israel solo le dio una vuelta a la ciudad y se fueron. El segundo día igual, el tercer día lo mismo. Seguramente entre las personas en Jericó empezaron a hablar y decir, esos israelitas seguramente no saben ni qué hacer. Tienen miedo, son unos débiles, porque solo dando vueltas a la ciudad no hacen nada. Ellos no van a lograr hacer nada. Y poco a poco la gente empezó a perder el miedo. Empezaron a subirse al muro para ver a ese pueblo que llegaba cada día a hacer una vuelta a la ciudad. Finalmente llegó el séptimo día y el pueblo de Israel le dio vuelta 7 veces a la ciudad. ¿Puede usted imaginar? A esas alturas, casi todo el pueblo de Jericó estaba en los muros, sobre los muros, viendo a Israel, riéndose de ellos, burlándose de ellos. Estos muros son suficientemente altos, estos pobres no saben ni qué hacer. Ya vinieron aquí y no saben qué hacer, son unos inútiles. Seguramente estaban burlándose, pero fue ahí cuando la gran mayoría estaba sobre los muros que el Señor hizo el milagro y los muros cayeron. Seguramente, hermano, es casi seguro que la gran mayoría estaban en los muros cuando cayeron y murieron allí. El Señor está mostrándonos en el número 7, hermanos, una victoria completa. Amén. Una victoria total. Pero ¿cuál fue la clave del pueblo de Israel en esa victoria total? La obediencia. Ellos obedecieron. Porque créeme, ha de haber sido, al principio se sentían incómodos, ridículo, pero ¿qué hacemos solo dar vuelta a la ciudad? Se supone que guerreros valientes con sus armas, pero ellos obedecieron y el Señor les dio una victoria completa, y es lo que esperamos en este tiempo final. El número 7 entonces
Con estas explicaciones cortas, en realidad, resumidas que estamos hablando, tú y yo podemos ahora entonces leer la escritura y cada vez que aparece el número 6, cada vez que aparece el número 7, cada vez que aparece el número 5, podemos aplicar el entendimiento que ahora tenemos de lo que ese número significa y sacar verdades preciosas allí. Amén. Dios te bendiga, hermano. Con la ayuda del Señor, en la próxima sesión estaremos hablando número 8, número 9, número 10 y los números que podamos, que creemos que son los más importantes en la escritura, los que aparecen más veces o los que muestran verdades, aunque no estén mencionados muchas veces en la escritura, pero muestran verdades preciosas. Amén. Dios te bendiga.